Y vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo la guía del Señor por lo que vamos a decir hoy. Padre, te damos gracias por este día de trabajo que nos has dado, de actividades, porque nos has protegido como siempre, nos has provisto en todas nuestras necesidades y nos permite, Señor, reunirnos esta noche a orar unos por otros, a alabar y adorar tu nombre y a estar ahora rodeando tu palabra de la cual queremos aprender. Que todo lo que se diga esta noche sea guiado por ti, conforme a tu verdad, aplicado por tu Espíritu Santo a nuestras vidas y practicado en nuestra conducta por cada uno de nosotros. Nos ponemos una vez más en tus manos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy nos toca hablar de los versículos 11 al 14 del capítulo 13. Y vamos entonces a leer Romanos 13, versículos 11 al 14. Yo he titulado a este tema, a este tema tratado en estos 4 versículos, el creyente y el conocimiento de los tiempos. El creyente y el conocimiento de los tiempos. Lamentablemente, como no tenía previsto, pero vine directo del trabajo, no traje el PowerPoint que había hecho en un pendrive, que nos hubiera seguramente ayudado un poquito más a ordenar los temas. Pero bueno, nos contentaremos con la palabra nada más, sin ver nada por hoy. Si a alguien le interesa tener el PowerPoint, yo la próxima lo voy a traer por si alguien le quiere tener el apunte de lo que hoy digamos, si no pudieron tomar nota. Entonces, el creyente y el conocimiento de los tiempos. Versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Desde el capítulo 12, Pablo está exhortándonos a hacer toda una serie de cosas. Recordemos que la primera parte de Romanos es el Evangelio de la justicia de Dios y la segunda parte, a partir del capítulo 12 en adelante, son las exhortaciones a una vida justa, ¿no?, de acuerdo a los que recibimos ese Evangelio, ¿no?, la parte práctica sería. Entonces, como les decía, a partir del versículo 12, del capítulo 12, Pablo nos insta a hacer toda una serie de cosas. Primero nos dice tener un adecuado concepto de uno mismo. ¿Se acuerdan? Nadie tenga más alto concepto bien. Después nos exhorta Pablo a ejercer nuestros dones. Luego nos exhorta a demostrar amor sincero entre nosotros. Pero también nos exhorta a obedecer al gobierno. ¿Se acuerdan que hablamos del Estado hace 2 miércoles atrás? Y en suma, amar a los demás. Ahora, en estos últimos versículos, Pablo nos da una tremenda motivación para hacer todo eso. Una motivación. Y nos dice, por eso dice, y esto. Entonces, es como si Pablo nos dijera, toda esta exhortación que les vengo dirigiendo adquiere mayor urgencia si nos percatamos del momento actual, de los tiempos. Adquiere mayor urgencia. Entonces, lo que Pablo nos dice aquí es que a medida que vamos siendo conscientes del tiempo en que vivimos, y que ya vamos a ver a qué se refiere, nos vemos más motivados todavía a cumplir con todo eso. Esto es un buen ejemplo de cómo la escatología, después voy a decir qué es por si alguien no se acuerda, debe gobernar nuestra conducta. La escatología debe gobernar nuestra conducta. La escatología, ¿quién me dice qué es? Acá hay varios que saben. El estudio de los eventos del porvenir. Entonces, el
ese día se acerca. El tiempo acá en la palabra es kairos, que no se refiere al tiempo del reloj, porque marca ahí. Se refiere a la hora señalada por Dios para la segunda venida de Cristo. A eso se refiere. No es, seamos conscientes de los tiempos, como ustedes les pueden decir, che, tenés que ser consciente del tiempo y no extenderte demasiado, como a veces es mi costumbre. No, no, no se refiere a eso. Dice, tiempo no es cronos ahí, es kairos, que se refiere a la hora señalada por Dios para que Cristo regrese aquí a la tierra. Teniendo en vista ese hecho, siempre presente en nuestra mente, entonces en nuestra vida eso tiene que afectar nuestra conducta. Tal como, teniendo conciencia de ese tiempo, ¿cómo tenemos que estar? Preparados, exacto, velando. ¿Se acuerdan que la palabra promete muchas veces bendiciones para los que dice aman su venida? Para los que aman su venida. Yo muchas veces me he preguntado, y creo que esto se lo dije a ustedes, pero ustedes como son indulgentes y benévolos para conmigo, me aguanta que yo repita cosas. ¿Qué es amar la venida del Señor? Yo el otro día hablaba de esto en una iglesia, allí en la calle Palucho, en Ciudadela, y pregunté a la congregación. Y les di este ejemplo. Preguntas capciosas, tramposas, son las que hago yo, Así que, y yo pregunté, imaginémonos de esta manera. Por un lado tenemos una persona muy anciana, muy mayor, muy anciana, que tiene casi todos sus queridos en el cielo, del otro lado, ya se fueron de esta tierra. Él es muy anciano, ¿no? Prácticamente está solo, sus amigos, sus hermanos, vamos a decir, su esposa, por ejemplo, ya han pasado a la presencia del Señor. Y además esa persona muy anciana está enferma. Está padeciendo físicamente una enfermedad, ya hace largo tiempo. Por otro lado tenemos a un joven que está a punto de recibirse de algo, de médico. ¿Vos te recibiste ya? Ya, ahí. Y no solo está a punto de recibirse, sino que también está con planes de casarse. No sé si se resulta o no, pero ahí tenemos un caso. A mi caso yo no tenía la imaginación antes. Creo que tal vez no encajaba. Y tiene proyectos. Además, es una persona que sirve al Señor en la iglesia, está lleno de proyectos. Y yo hice esta pregunta capciosa. De hecho, un hermano cayó en la trampa y contestó mal. ¿Quién de los dos va a amar más la venida del Señor? ¿Quién de los dos va a amar más la venida del Señor? Y el joven. ¿Por qué? Los dos. Y bueno, la persona, como usted dijo recién, la persona mayor, Sí. ya cumplió sus carnavales, si me entiende. Sí. Y bueno, ya ella dice, ya hice todo lo mío acá en la tierra, tengo mi familia arriba, Sí. me quiero ir. Y entonces, ¿quién va a amar más la venida del Señor? Bueno, te equivocaste. por ahí me equivoqué, me manejé por los jóvenes. El joven es el que desearía irse antes con el Señor. Y como está todo eso, Bueno, generalmente me contestan al revés. Me dicen, esa persona que ya aquí en la tierra no tiene mucho más que hacer, ama irse al cielo y encontrarse con el Señor. Generalmente me contestan eso. ¿Se entiende? Ahora voy a lo que dijo usted. Un hermano un día contaba, Daniel Palazzo, que es un amigo mío, un hermano de la iglesia Villarreal, y él contaba cuando él era un adolescente, ¿no? Y él estaba en la reunión de la Cena del Señor, y siempre en la Cena del Señor se levantaba un hombre muy mayor, y siempre oraba, Señor, ansiamos tu venida, y pedía todos los signos que hacen referencia a la segunda venida del Señor. ¿Se acuerdan del signo que dice que permanezca, no pidáis, en el bullicio y el vaivén? Dice, el mundo alegre hoy dejara, aun cuando fuese algún evento. La cita nada más aguardo, que el rey me diga, hijo, ven. La cita nada más aguardo. Y él siendo un adolescente sentado ahí, pensaba, qué vivo, vos te viviste todo, y ahora te querés ir, pará, claro. Ahora, lo que dijo el hermano, que olvidé su nombre, lo que dijo Daniel, él dijo los dos. Y yo me acerco más a lo que dijo Daniel, ¿no? Con una condición. Va a amar más la venida del Señor. Qué desastre que soy. Gracias. Perdone.
Bueno, empiezo de nuevo, repito todo de nuevo. No, pero se ve que no se escucha por la filmación, no sé, ¿no? Bueno, es cierto. Yo creo que va a amar más la venida del Señor aquel que esté velando y aquel que esté preparado. No importa que uno ansíe más, porque tal vez ese hermano mayor ansía, lo que ansía es irse de este mundo y terminar de sufrir. No es que realmente ama la venida del Señor, sino quiere irse cuanto antes porque ya no aguanta más acá la enfermedad, el sufrimiento, la soledad, ¿se entiende? Entonces va a amar más, cualquiera de los dos puede amar la venida del Señor, independientemente del anhelo que tengan. ¿Por qué? Porque amar la venida del Señor no tiene que ver solo con un sentimiento o con una emoción, tiene que ver con cómo estamos viviendo. Ama la venida del Señor el que está preparado para el encuentro con el Señor. Por eso que hay premios y bendiciones que Dios nos promete a los que aman su venida. ¿Qué quiere decir? ¿A los que tienen un determinado sentimiento o emoción? No, quiere decir a los que estén viviendo preparados. Prepárate para el encuentro con tu Dios, ¿no? Y luego vamos a ver que nos exhorta el apóstol a estar velando. Entonces, ¿quiénes aman la venida del Señor? Los que están velando. ¿Cuándo se dice, cómo puedo yo autoexaminarme y decir y preguntarme, ¿será que yo amo la venida del Señor? Y cuando me hago esa pregunta tengo que contestarme de esta manera. Si estoy preparado para que el Señor venga ahora, y yo no alejarme de él avergonzado, si estoy preparado, quiere decir que estoy amando su venida. Y eso es lo que Dios nos pide, que estemos velando y preparados. Eso es amar la venida del Señor, independientemente del sentimiento, del anhelo o de la emoción que experimentemos. Porque claro, insisto, la persona que tiene proyectos y que todavía tiene muchas cosas por hacer aquí en este mundo, bueno, tal vez hasta puede pensar, sí Señor, quiero que vengas, pero espera que la semana que viene me caso, espera hasta fin de año, que recibo mi título, ¿no? Como que a veces está ese sentimiento. Entonces, y eso genera en la persona tal vez sentimientos de culpa. ¿Será que no estoy amando la venida del Señor? Amamos la venida del Señor cuando estamos preparados y cuando estamos velando. Y claro que nuestra comunión con el Señor va incrementando nuestro deseo de verle cara a cara y de estar en su presencia, claro que sí. Pero siempre que vemos la palabra amor en la Biblia, se refiere a una acción, no a un sentimiento. Actos, acciones de estar obedeciendo al Señor y no un mero sentimiento. Sí. Claro. Claro, y yo creo, bueno, ese es el texto que yo estaba citando justamente, ¿no? Porque yo creo que en el tribunal de Cristo, y ahí van a ponerse en juego nuestras obras. Y yo creo, sí, claro. Claro, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Vos qué opinas? En mi opinión, si habla de venida, Sí, si habla de encuentro, habla de que el Señor lo viene a buscar. sí, Para mí va a haber gente que va a tener que ojalasta claro, y gente que... Pero eso es en el tribunal. sí, claro, Pero entendemos que la venida del Señor tiene también relación con el tribunal. claro, exacto, Usamos el claro, juicio de prevención, no el exacto, juicio de condenación. claro, claro. Yo creo que la venida del Señor abarca, un día me enseñó a mí don Blas Gaetani, nos enseñaba a todos, que la venida del Señor abarca el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la segunda venida propiamente dicha con los suyos. Ese episodio completo, arrebatamiento de la iglesia, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, mientras tanto acá en este mundo la tribulación, segunda venida de Cristo a la tierra con los suyos, para establecer su reino. Bueno, todo ese acontecimiento lo podemos calificar en términos amplios como segunda venida, como la venida del Señor, ¿no? Porque nosotros en nuestra mente hacemos esas diferencias de tiempo, primero esto, después lo otro.
pero en la mente del Señor puede ser como un hecho prácticamente simultáneo. Su venida nos arrebata, el tribunal de premios y las obras que no sirvan serán quemadas, y ahí muchos tal vez se sentirán avergonzados delante del Señor, como dice el autor de ese otro himno: he de ir sin ningún fruto que presente a ti, Señor, no le llevo ni un trofeo, ni servicio de valor, y eso le causa dolor, ¿no? No porque se sienta condenado, pero por no haber honrado al Señor lo que el Señor merecía, y por haber perdido años de la vida, ¿no? Entonces, avancemos un poquito más. Decíamos, es de mayor importancia, dice Pablo, conocer el tiempo, porque entender el tiempo nos lleva a una vida correcta. Entender que el Señor está allí para venir a buscarnos de manera inminente. Y presten atención a esta palabra inminente. Es más, la palabra conociendo, que es eridotes en griego, se podría traducir así: asegúrate de conocer los tiempos. No dejes de conocer los tiempos. Nos exhorta Pablo. No dejes en ningún momento de tu vida de pensar, de tomar conciencia de que cualquier momento el Señor viene. No dejes de pensarlo. El día que dejas de pensarlo y te descuidas, empezás a vivir, empezás a torcer el camino. Esa conciencia permanente de que el Señor viene en cualquier momento me hace caminar recto. Desde el momento que yo me olvido de eso, empiezo a desviarme. El conocimiento de ese tiempo determina mi vida en el hoy. El conocimiento del futuro determina mi presente. El conocimiento del futuro determina mi conducta en el presente. Pero es más, hay muchos que no viven así, aún en la época de Pablo. Hay muchos que no viven con esta conciencia del retorno de Cristo. Por eso Pablo los necesita exhortar a que despierten. Y aquí lo tenemos en los versículos 11 y 12. El primer punto es hora de conocer los tiempos. Y el segundo punto que yo titulé es hora de despertar del sueño. Es hora de despertar del sueño. Si tuviéramos el PowerPoint estaría allí, ¿no? Entonces, demasiados creyentes estaban y están ahora más todavía, yo diría, durmiendo. No prestan atención, no observan los signos de los tiempos. Dice un autor, son complacientes y apáticos. Apáticos. Vendrá, no vendrá, siempre dicen lo mismo. Yo sigo. Apatía se llama eso. No me importa demasiado ese momento inminente del retorno del Señor. Demasiados no velan. Miren, la esperanza de Pablo, y en general de toda la iglesia primitiva, ¿no? Pero sobre todo de Pablo, era la inminencia de la segunda venida. Por eso no olvidaban estar preparados. Ese es otro tema. Una vez escuché a una persona decir que Pablo vivía creído de que el Señor iba a venir durante su vida. Por eso él estaba tan preocupado y con tanta urgencia de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era lo último de la tierra en ese entonces? España, claro, España, era el último de la tierra, la península ibérica. Ya ahí no se sabía que había más. Entonces Pablo justamente escribe a Roma, iglesia a la cual no había ido, para establecer en Roma una especie de base de operaciones para que la iglesia de Roma lo apoye para llegar hasta el último de la tierra. Y él pensaba, habiendo hecho esto, el Señor viene, ya está. Y este hombre decía esto y faltó que dijera, pobrecito Pablo, tenía esta ilusión, pobrecito Pablo. Como decir, él en su ignorancia creía que el Señor iba a venir mientras que él estaba vivo, pobrecito, y fue defraudado. Bueno, esta persona en realidad no sabe, por lo menos no estoy de acuerdo con esta postura. Yo creo que Pablo no estaba equivocado y no era ningún pobrecito. Yo creo que Pablo tenía la actitud que nosotros tenemos que tener, que es estar conscientes del inminente retorno del Señor Jesucristo. Inminente no quiere decir ni que sea dentro de poco ni dentro de mucho. Inminente quiere decir
Inminente quiere decir que puede ser en cualquier momento. Eso es inminente. Y Pablo lo tenía claro. Hoy, la actitud de la iglesia de ahora tiene que ser la misma actitud que Pablo, la misma. Del inminente, hoy vemos que hay un escenario que se va preparando, indudablemente, hay un escenario. Pero más allá de eso, cuando el Señor no pone una fecha y una hora para su venida, lo que quiere en realidad es que lo consideremos inminente y estemos preparados. Ese es el objetivo, y estemos preparados. Entonces, la actitud de hoy de la iglesia no debe ser diferente a la de Pablo. Creer y vivir y tener ese mismo celo por predicar el Evangelio sabiendo de la inminencia de la venida de Cristo. No tiene que ser diferente. Entonces, la inminencia nos obliga a velar. ¿Qué quiere decir despertarse? Yo puse aquí algunas reflexiones sobre qué significa despertar. Y lo primero que se me ocurrió es que despertar, lo primero que incluye es sensibilizarse. Cuando uno duerme, sobre todo esos que tienen ese sueño profundo, es como que el sueño implica insensibilidad, inconsciencia. Lo primero que hay que hacer es sensibilizarse de nuestro deber. Primero, sensibilizarse de que el Señor viene en cualquier momento. Sensibilizarse de nuestro deber de agradar y obedecer a Dios. Porque a veces vivimos de determinada manera que incluso nos insensibilizamos. ¿Se acuerdan que dice que hay personas que por la práctica del pecado su conciencia se cauterizó, quiere decir se insensibilizó? Y lo primero que nos pide acá Pablo es, basta de insensibilizarse, despierten. ¿Sensibilizarse a qué? Al mundo que se pierde y que hay que predicarle. ¿Sensibilizarse de qué? De mi deber de honrar a Dios, de vivir en santidad. Sensibilizarse. Que el habituarnos a ciertas cosas no nos haga insensibles. Entonces, despertar implica sensibilizarse, pero también implica levantarse y moverse. Porque si vos te despertás y te quedás como esa enfermedad que se llama parálisis del sueño, no es una enfermedad en realidad, es un estado que la persona está despierta, pero es como si estuviera dormida, no se puede mover. A mí me pasó una vez sola en mi vida, pero hay gente que le pasa seguido, parálisis del sueño se llama. Estás despierto, pero tu cuerpo no te responde. Es medio desesperante, ¿eh? A mí una vez me pasó. Entonces, despertarse quiere decir levantarse y moverse, poner el cuerpo en movimiento, ponerse de pie y estar dispuesto a obedecer al Señor. Pero ¿saben? Yo pensé que cuando yo me levanto en general, voy y me miro al espejo. Me preparo y miro y digo, bueno, por más que a veces lo intente, sigo siendo así de feo, pero trato de ponerme presentable para salir a la calle. Entonces, despertarse quiere decir mirarse a uno mismo y corregirse. Uy, mira qué defecto acá, me corrijo. Uy, mira cómo me quedó esto. Entonces, la persona que está velando y está despierto, se autoexamina y corrige lo que tiene que corregir en su vida. Eso también es despertar. No te levantás y así como te levantaste salís a la calle. Y por último, levantarse también quiere decir mirar a nuestro alrededor. Y eso implica mirar al mundo perdido y ser consciente de la urgencia de ir a predicarles el Evangelio. Todo esto implica despertarse. Y otras cosas más que a mí no se me ocurrieron, pero a ustedes seguramente se les ocurrirá. Levantarse, despertarse. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5:6. Y Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tercer punto. Dijimos, primer punto, es hora de conocer el tiempo. Segundo, es hora de despertar. Despertar. Tercer punto, es hora de desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz, dice el versículo 12. Desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz. Yo podría poner tinieblas versus luz. Las obras de las tinieblas son las obras que los hombres hacen encubiertos y desean mantener en secreto. Son pecados que las personas quieren mantener en secreto
de los cuales se avergüenzan. Saben que son inaceptables y temen los resultados. Me acordaba de un texto de Isaías 29 que es extraordinario, ¿no? Para algunas personas que creen que pueden hacer cosas en oculto, en las tinieblas. Ay de los que se esconden de Jehová y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Isaías 29:15. ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Isaías 29:15. Un autor dice, y digo un autor porque omití escribir quién es, debemos desechar los sucios y rotos vestidos de la mundanidad y vestirnos con las armas de la luz. Claro que las armas de la luz están haciendo seguramente referencia a Efesios 6:14, que es esas piezas de la armadura de Dios, ¿no? Que ahora no vamos a detenernos en cada una, pero sería interesante que puedan repasarlas. Bien, una vez que el creyente se desvistió de las obras de las tinieblas, ¿qué se va a poner? Las armas de la luz. Que no se trata de una bata cómoda, un pijama para sentarse en un sillón y retosar, ¿no? Es una armadura. Es esa armadura descrita en Efesios 6. Cinto de la verdad, coraza de justicia, escudo de la fe, yelmo de la salvación, espada del Espíritu, calzado del Evangelio y el recurso sobrenatural del soldado, que es la oración. Bueno, podríamos hacer referencia a cada una, pero es hora también de ser consciente del tiempo, así que voy a saltear. ¿Por qué la urgencia de hacer esto, desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz? Porque el día del Señor está cerca, volvemos al mismo concepto. Aunque ese día del Señor todavía no llegó, el cristiano tiene que vivir como si ya hubiese llegado, porque dice que ya somos hijos de la luz. Entonces, el cristiano vive el presente a la luz del futuro. Todavía no está el reino establecido aquí en la tierra del Señor, pero los valores del reino ya los tenemos que ir aplicando nosotros desde ahora. Es vivir como si ese día ya hubiese llegado. Vivir de esa manera. Somos del día, somos hijos de la luz, dice la Escritura, y entonces tenemos que vivir como lo que somos, como eso que somos. Número 4, el versículo 13 dice, andemos como de día honestamente. Honestamente, esta palabra se podría traducir como es hora de andar derecho. Es hora de andar derecho. Honestamente se puede traducir también apropiado, honorable, decente, noble. Es hora de andar derecho. La oposición sería andar derecho versus andar torcido. Es hora de andar derecho. Todo esto que está diciendo lo dice en vista de ese día del retorno del Señor. Bueno, ahora es hora no solo despertarse, ser consciente del tiempo, despertarse, vestirse las armas de la luz y andar derecho. Y hay 6 pecados que menciona acá Pablo como típicos de la vida sin Cristo. 6 pecados. Es como si nos dijera Pablo, es menester abandonar estos pecados para poder andar derecho. Saben que hay muchos pecados, pero acá Pablo menciona 6. ¿Ustedes creen que lo que está escrito en la Biblia es casual? ¿O por algo está ahí? Bueno, hay tantos pecados. Bueno, acá se mencionan 6, por algo es. Entonces tenemos que prestar atención a cada uno de ellos y qué significa cada uno. Porque, insisto, no es casual que estos estén mencionados y no otros. No fue una lotería de palabras, de pecados, y Pablo fue agarrando en el bolillero y fue anotando los primeros que salían. No, los puso acá por algo. Y por algo el Espíritu Santo lo quiso así. Entonces, es importante, necesario abandonar estos pecados para poder andar como... Primer pecado que menciona es glotonerías. La palabra griega, que está en el PowerPoint, que si quieren la próxima clase se los traigo, así que ahora ni las voy a mencionar las palabras porque no tiene mucho sentido, no se la van a acordar, significa, fíjate, se traduce glotonerías en esta traducción nuestra, significa jarana, juerga, farra, fiesta, jolgorio irrestricto, dar rienda suelta a los apetitos básicos. Ese es el significado de la palabra comois que figura acá.
La palabra originalmente designaba a la banda de amigos que acompañaban hasta su casa al vencedor en los juegos. Lo acompañaban hasta su casa, toda una banda. Y mientras que iban acompañándolo, iban haciendo jolgorios, celebraban, cantaban. Con el tiempo esa palabra designó a una banda de personas que producen molestias y perjuicios a los demás. ¿Vieron cómo sale la hinchada del partido y mientras tanto van causando desmanes? Dice, perjuicios a los demás, especialmente en la vía pública. Llegó a significar maleducado, sinvergüenza, bruto, alborotador, vándalo. Bueno, acá dice que eso hay que abandonarlo. No les veo caras de nada de eso a ustedes, así que bueno, quédense tranquilos, pero hay que abandonarlo. Segunda palabra, borracheras. Tomar bebidas o drogas intoxicantes para afectar los sentidos y facultades. Muchas personas se embriagan, beben y demás a los efectos de que su nivel de censura baje y puedan hacer cosas que de estar sobrios no harían. Eso un día me lo dijo un alumno que se fue al viaje de egresados. Y cuando volvió, se sentó al lado mío y me empezó a contar ciertas cosas. Yo lo escuchaba porque no me iba a escandalizar, porque si no perdía la confianza del chico. Entonces yo lo escuchaba para poder después, aunque sea hacerle algunas preguntas que lo hicieran reflexionar. Y yo le pregunté, entre otras cosas, ¿por qué tanto furor por el alcohol? ¿Por quedar casi en estado catatónico, en coma? ¿Por qué tanto furor por el alcohol? Además se lo pregunté sinceramente, porque a mí el alcohol no me atrae ni me gusta, entonces para mí es una incógnita qué le vende atractivo al alcohol. Bueno, entonces le pregunté, y me dijo, no, lo que pasa es que con el alcohol bajan las barreras morales y la persona se siente desinhibida para hacer otras cosas, ¿no? Y efectivamente es así, eso es una cuestión neurofisiológica, ¿no? Es así. Entonces, lo que buscaban es relajar las restricciones morales para luego ser un punto de partida para otras actividades pecaminosas también. Entonces, este era un vicio, dice Barclay, que hasta los paganos respetables despreciaban. El apóstol Pablo dice, para andar derecho hay que abandonar esto. Pero después dice fornicación. La palabra viene de coité, que literalmente significa cama. La palabra cama. ¿Y a qué hace referencia? El sentido es una cama prohibida, o una cama deshonrosa, prohibida. Inmoralidad sexual, adulterio o sexo premarital. Cama prohibida, lo dice claramente Pablo. Esto hay que abandonarlo. 4, disoluciones, que aquí se traduce como lascivias. Acá la palabra aselgeia, desvergüenza. Un diccionario griego dice, es una de las palabras más feas de la lengua griega. Feas. ¿Qué designa esta palabra lascivias o disoluciones? Aselgeia. No describe simplemente la inmoralidad, sino que describe al que perdió totalmente la vergüenza. La mayor parte de la gente trata de ocultar sus malas acciones, pero la persona que se ha vendido a la aselgeia, a ese no le importa que lo vean, ni lo que la gente piense de él. Aselgeia es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera de sus semejantes. La quinta palabra es contiendas. La palabra significa disensión, disputa, discusión, rivalidad. Es el espíritu que nace de la competencia despiadada. Competencia despiadada. Proviene del ansia de poder, de la ansia de tener una posición, prestigio, poder. A veces se da en las iglesias, que hay tremendas luchas de poder, prestigio, posición. Yo estoy acá y de acá nadie me mueve, ¿no? Esto es muy grave. Proviene también del odio a todo aquel que lo sobrepasa. Derriba a los demás, pasa por alto a los demás, los ignora y los descuida. Esto es la palabra eridi, que se traduce aquí como contienda. Por último, la palabra envidias, celoi con Z, de ahí viene celos,
Es la persona que observa la posición y el progreso del otro, observa el éxito del otro, observa que el otro es merecidamente reconocido y le molesta. Lo mira con ojo celoso. Esa es la persona que envidia. El envidioso no solo se da por insatisfecho con lo que él tiene, sino que además envidia lo que obtienen los otros, merecidamente. ¿Sí, sabés que Juancito se compró un auto? Sí, pero debe ser un cacharro. ¿Sí, sabés que se recibió de...? También, esa carrera, ¿quién no se recibe de eso? Es una carrerita. Muestras de envidia, frases que reflejan este espíritu. En lugar de alegrarse y valorar y ponderar el éxito del otro, tiende a desmerecerlo. Esto es muy grave y más si se da entre creyentes. Número 5. Por último, entonces, creo que este es el último, efectivamente, así que téngame un poquito más de paciencia. Dice, es hora de vestirse de Jesucristo y no proveer para la carne. Y esto resume todo lo anterior. Vestirse las armas de la luz, andar derecho, despertar del sueño, ser consciente de los tiempos, es vestirse del Señor Jesucristo. Esto resume todo lo anterior. Entonces, la oposición sería vestirse de Cristo versus vestirse de la carne. Esta es la oposición. Lo que quiere decir vestirse de Cristo es adoptar todo su estilo de vida. Adoptar todo su estilo de vida. En Gálatas 3:27 nos dice que ya estamos revestidos de Cristo, que ya le pertenecemos, que hemos sido revestidos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro concepto? Cuando nosotros nos convertimos, cuando recibimos al Señor, cuando nacimos de nuevo, Dios nos revistió de Cristo. No es algo que hicimos nosotros. Él nos revistió, hemos sido revestidos de Cristo, de la justicia de Cristo. De modo que cuando el Padre, cuando Dios nos ve a Jesucristo, porque hemos sido revestidos por Él. Acá la expresión es otra. Acá no se refiere a esa vestidura que hemos recibido. Acá la traducción correcta o literal sería vestirse solo. ¿Qué quiere decir? Es algo que usted, que vos y yo tenemos que hacer. Todos los días como un acto de la voluntad. Cada día que despertamos y salimos al mundo, tenemos que decidir vestirnos de Jesucristo. Pablo insiste mucho con el concepto de ser lo que somos, ser lo que somos. Entonces Pablo nos dice, ustedes son esto, nuevas criaturas, han resucitado con Cristo, bueno, ahora vivan la nueva vida, es decir, sean lo que son. Que no haya un abismo entre la realidad posicional y la vida práctica, que no haya un abismo, sean, vivan como lo que son. Entonces acá nos dice lo mismo. Como puede haber un gran vacío entre lo que somos y cómo vivimos, escribo yo aquí, tenemos que vestirnos constantemente de Cristo cada día. Es algo que tenemos que hacer diariamente, es una decisión continua de vivir en santidad. Y vestirnos significa estar envueltos en Jesucristo, mirar lo que Él miraría, oír solo lo que Él oiría, hablar lo que Él hablaría, tocar aquello que Él tocaría, comer y beber lo que Él comería y bebería, pensar en aquello que Él pensaría, vestirse de Jesucristo. Efesios 4 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Que Jesucristo se convierta en nuestra vestidura, lo primero que significa es que tiene que estar en contacto permanente con nosotros. La vestidura nuestra está en contacto con nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Vestirnos del Señor Jesucristo implica tomar conciencia de que lo mejor que tenemos en nuestra vida y lo que más tenemos que guardar es nuestra comunión con el Señor, el contacto con el Señor. Yo no voy, nadie puede vestirse y que la vestidura no tome contacto con su cuerpo, que la vestidura esté flotando hacia alrededor. No, tiene que haber un contacto, una comunión. Entonces, que Jesucristo se convierta en nuestra vestidura quiere decir que está en contacto con nosotros, que Él nos protege, que Él nos da calor, o sea, ese amor fervoroso hacia Dios y al prójimo, ¿no? Que Él nos cubre, que Él nos esconde, nos resguarda.
Por último, les comento respecto de este punto, que el mundo solamente puede ver el amor de Dios y puede ver a Jesucristo a través nuestro. Porque como ustedes no me están viendo, ustedes me ven la cara a mí y las manos, en realidad lo demás me están viendo la ropa, ¿no? Entonces, vestirnos de Jesucristo quiere decir que nosotros tenemos que mostrar al mundo a Jesucristo. Salimos vestidos de Jesucristo y los demás nos miran y ¿qué ven? ¿Qué ven? A Jesucristo. Eso quiere decir. Porque lo que se ve de nosotros es nuestra vestimenta. Y eso entonces es lo que Pablo nos pide. Simultáneo con vestirnos del Señor está la necesaria actitud de no proveer para los deseos de la carne. Acá significa no hacer provisión para la carne. ¿Qué quiere decir proveer para la carne? Varias cosas. Me encontré con ideas muy interesantes. McDonald's dice, no hacer caso de la carne. No prestarle atención, no hacer caso todo el tiempo de satisfacer a la carne. La vieja y corrompida porque carne es la vieja naturaleza, no es el cuerpo. La vieja y corrompida naturaleza clama incesantemente para ser mimada con comodidades, placeres mundanos, disipación, materialismo, etc. Y acá Pablo nos dice, no provean la carne, no hagan caso de la carne, pendientes de la carne. ¿Cuándo proveemos para la carne? Cuando nos facilitamos el camino para pecar. Es una manera de proveer para la carne. Cuando nos facilitamos el camino para pecar. Si yo soy consciente de mis debilidades, y yo trataría de alguna manera, de poner obstáculos para que mis debilidades se expresen. Pero a veces vemos la manera de un camino así ancho y directo como este. Preparamos el camino para el pecado. En vez de esto, la paráfrasis de Phillips dice, no deberíamos dar ninguna posibilidad a la carne para sus aventuras. Mirá qué lindo que lo expresa Phillips. No deberíamos, en lugar de facilitarnos el camino al pecado, no deberíamos dar ninguna posibilidad a la carne para sus aventuras. Si yo sé de mis debilidades, y entonces yo trato de armar mi vida de alguna manera, de no darle lugar o no dar posibilidad. Y por último, otro autor dice, no nos preocupemos por gratificar a la carne. Dejen ya de vivir como si no tuvieran más propósito que el de satisfacer los deseos de la naturaleza humana sin Cristo. Termino este capítulo contándoles que estos versículos del 11 al 14 no se van a olvidar nunca en la historia, porque son versículos que fueron clave para la conversión de Agustín. Saben que San Agustín, conocido por San Agustín, era un hombre que vivía en disipación, vivía en el pecado, vivía en el desenfreno, y su madre cristiana, Mónica, siempre oraba por él. Estaba paseando por un jardín con el corazón apesadumbrado por su fracaso moral, y no hacía más que clamar angustiosamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se decía a sí mismo Agustín, porque él sabía cuál era la verdad y cuál era el camino, solo que no se decidía a abandonar el pecado. ¿Hasta cuándo? Mañana y mañana. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no ha de ser esta hora el final de mi depravación? De pronto le pareció oír una voz que decía, toma y lee. Parecía la voz de un niño, pero no vio a ningún niño a su alrededor. Volvió a toda prisa al lugar en que estaba sentado su amigo Alipio, donde había dejado un volumen de los escritos de Pablo. Dice Agustín, lo tomé con ansia y leí en silencio el primer pasaje en el que se posaron mis ojos. Y el primer pasaje fue, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y luego enumera los pecados que de todos San Agustín los practicaba constantemente, no le faltaba uno. Dice, no quise ni necesité leer más. Al acabar esta frase, como si la luz de la certeza me hubiera inundado el corazón, todas las sombras de la duda se dispersaron. Dios le había hablado
dice a Agustín desde su palabra. Y es así como él se convierte y se transforma en ese gran hombre de Dios que todos sabemos y conocemos, ¿no es cierto? Repasamos entonces los 5 puntos, creo que eran 5. Es hora de conocer los tiempos, vivir conscientes de ese momento que puede ser en cualquier momento de la venida del Señor. Después dice, es hora de despertar del sueño, si es que estamos dormidos. Es hora de... ¿Cuál es el otro? Que me olvidé. ¿Cómo? Es hora de desechar las obras de las tinieblas y vestir las armas de la luz. Y después dice, es hora de andar derecho, honestamente. Y por último dice, es hora de vestirnos del Señor Jesucristo. Y con eso resume todo. Y no proveer para los deseos de la carne. Bueno, muchas gracias. Y que el Señor nos bendiga.